Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas con el doctor Diego Ordóñez, quien hasta el viernes último fuera asambleísta de Creo y hoy se anuncia como asesor presidencial. Bueno, es bueno señalar a Diego Ordóñez por qué renunció a su curul. Sabemos y hemos sido críticos, no solo ahora, sino ayer, antier y siempre, pero hoy se ha profundizado esta crisis de la situación que vive la Asamblea Nacional, realmente con actitudes vergonzosas que no contribuye a la solución de los problemas, es parte de los problemas en donde la gobernabilidad a momentos es chantaje, es pedido de prebendas. Y como digo, no solo de hoy, sino de ayer y de anteayer, los hechos reflejan en el país. ¿Por qué se fue el doctor Diego Ordóñez y dejó su curul? Muy buen día, Diego Ordóñez. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Para concluir sobre la respuesta, quisiera antes establecer un antecedente para ambientar el análisis, ¿no? El presidente Lasso va a China y procura de varios objetivos: renegociar la deuda, abrir mercados, establecer una relación comercial y financiera transparente con un gran país como es China. ¿Dentro de qué agenda? Dentro de la agenda de la promoción de la inversión, dentro de la agenda de construir una economía que sea amigable para el inversionista extranjero, local, puede invertir y de esa manera pues se soluciona estructuralmente el problema de la pobreza por la generación de empleo. Esta es la agenda, digamos, de política económica, y esta es la agenda que me parece a mí es la que va a garantizar que en el mediano y largo plazo el Ecuador tenga condiciones que permitan superar estructuralmente los problemas que han agobiado a los ciudadanos y fundamentalmente a los pobres. Incluso en la época en la que el Ecuador tuvo un desborde de recursos por el altísimo precio del petróleo, que no se tradujo en incremento de la producción. Porque la tasa de crecimiento durante ese periodo fue menor a la tasa de crecimiento del periodo previo, no obstante los ingentes recursos. Señalo esto, ¿por qué, Miguel? Porque la pregunta es, ¿cómo acompaña la Asamblea Nacional esta agenda? ¿Cómo acompaña a los partidos políticos, los miembros de la Asamblea Nacional, esta agenda para que el Ecuador tenga esas soluciones que los ecuatorianos, los pobres, necesitan? Yo diría que más bien por el contrario, no acompañan esta agenda, boicotean esta agenda. Atentan contra la posibilidad de que estos procesos, estos proyectos, no me refiero específicamente al tema chino, me refiero en general a esta visión sobre la transformación económica del Ecuador, se puede llevar a cabo. Y estamos centrados en temas tan coyunturales, ¿no? Entre otros, como que hay un sector, yo no diría todos, ¿no? Y esto es muy importante porque ojalá se pueda advertir del suficiente número de excepciones que permita tener un concepto de masa crítica que transforme la perspectiva y la conducta de la Asamblea. Pero hay un sector, ¿no?, que ha convertido, ¿no?, la reivindicación de la corrupción de los delincuentes como un tema de agencia política. La persecución y hostigamiento al gobierno como agenda política. Fíjese usted, Miguel, el presidente de la República plantea la venta del Banco del Pacífico. ¿Y cuál es la reacción? ¿Que se quiere comprar el banco? ¿Que nos van a despojar a los ecuatorianos de un activo que es de todos los ecuatorianos? Es una serie de falacias parecidas, ¿no? En vez de sentarse a analizar con objetividad, ¿no?, desprendidos de cualquier intento de obstaculizar o de retaliación, analizar objetivamente si la conveniencia o no de vender el banco, el precio que se puede obtener y los destinos que debería darse a esos recursos. Eso deberíamos ser si tuviéramos una perspectiva un poco más sensata de la conducta política. Y no, la respuesta es no, porque eso es de todos los ecuatorianos. Ahora resulta que la izquierda defiende el rol de banquero del Estado.
Yo no comprendo esto, ¿no? Pero ¿por qué se entiende esto? Por esta lógica de la obstaculización y esta lógica del bloqueo, del populismo y la demagogia. Y me parece que eso le hace tremendo daño a la democracia porque deteriora la credibilidad de un organismo que es fundamental a la democracia. Doctor Diego Ordóñez, dice usted no acompañan en la agenda del gobierno, porque además el presidente Lasso ganó en las elecciones, tiene derecho a ejecutar su plan de gobierno, pero no dejarse imponer por quienes perdieron y por quienes también quieren imponer su agenda desde una visión de la oposición o desde las marchas, desde el activismo social. Y también usted ha dicho, no son todos en la Asamblea. ¿Se podría identificar quiénes son los que están trabajando en contravía de esta necesidad? Porque simplemente el éxito o el fracaso del presidente Lasso será del país. Bueno, esto me parece a mí que es muy importante, ¿no? Yo de que se reconozca que la gestión de un gobierno en el éxito ayuda al éxito del país. Pero es importante, pues, la perspectiva de un gobierno que convoca al diálogo, contrario a lo que sucedió en el pasado, ¿no? Donde no existía ni siquiera espacio al disenso, peor al consenso. Recuerda, Miguel, que durante una época, pues, ser opositor era un delito y el opositor era sujeto de agresión, ¿no? De persecución, de insultos. El presidente Lasso planteó el gobierno del encuentro. Y quisiera poner un ejemplo respecto de este concepto. Cuando el presidente envía el primer proyecto de ley, ¿no? La ley de oportunidades, que es devuelto por la Asamblea, ¿qué habría sucedido en otros gobiernos? ¿Qué habría sucedido en otros gobiernos? Habrían tomado esa ley y sin importar, disculpe la expresión, un comino, lo que diga la Asamblea, pues habrían mandado al registro oficial. Bueno, el presidente resolvió retirar el proyecto y acoger el pedido de la Asamblea de fraccionar. Envía fraccionado el proyecto, envía a la parte tributaria en un primer bloque. 30 días de debate, 30 días de conversaciones, 30 días de discusiones, 30 días y luego se termina con un acuerdo del gobierno, las autoridades económicas y la comisión en la Asamblea. Comisión en la Asamblea en la que el gobierno no tiene mayoría. Se elabora un informe de mayoría, va al pleno de la Asamblea. Recordemos, Miguel, obtuvo 30 votos ese informe, 30 votos ese informe, que fue el resultado de un consenso entre el gobierno y los miembros de la comisión, que se habría pensado representaban pues a la mayoría de la votación en el pleno de la Asamblea. 30 votos. La ley entró por Ministerio de la Ley. ¿Era lo ideal? No, no, pero eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Porque hay tal nivel en el bloqueo, están dispuestos a que vaya una ley sin toparse, porque yo creo que pudo haberse discutido y de hecho pudo haberse mejorado ese texto y no votar por un resultado de un consenso que si bien puede que no satisfaga a todos, ¿no? Totalmente, en algo satisfará pues los intereses y los puntos de vista de cada uno de los sectores de la Asamblea. Al final del día, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente literal, al final del día la ley entró por Ministerio de la Ley. ¿Esto es lo conveniente? No. Y con esto señalo por qué. Porque si es que no existe una voluntad de diálogo, pero un diálogo centrado en hechos, en realidades, no en demagogia, no en mentiras, realmente vamos a poder construir una democracia sólida. Y yo creo, mire, quisiera poner un ejemplo, ¿no? En la comisión en la que yo estuve, en la Comisión de Régimen Económico, tuvimos una discusión sobre una ley que protegía a los clientes del sistema financiero de eventuales actos o de, digamos, cobro de servicios no autorizados. Bueno, llegamos a un entendimiento con el asambleísta, en particular el asambleísta Pavel Muñoz. Estuvimos revisamos esa ley, muchísimas de las observaciones que yo planteé y el bloque de Creo planteó que en relación con un proyecto presentado por el bloque correísta. Y llegamos a un entendimiento, que luego el presidente hizo algunos ajustes
que al final terminaron en que la ley se aprobó porque la misma Asamblea aceptó unas 8 o 9 observaciones del presidente y se ratificó sobre el resto. Bueno, me parece que esto es lo democrático, esto es lo razonable, lo sensato. Reconocer una realidad y objetivamente resolver esa realidad con un entendimiento. Pongo este ejemplo. Señalo la conducta del asambleísta Pavel Muñoz. Puedo señalar la conducta de muchos otros. Pero sin embargo, si usted ve mayoritariamente, el discurso en la asamblea no tiene estas características. Tiene las características de la confrontación, ¿no? Del insulto, de la agresión, del populismo, que es nefasto, es destructivo. ¿No? Ese discurso demagógico que pretende solucionar con soluciones mágicas y engañando a los ecuatorianos, pues es destructivo para la democracia y para las instituciones. Ojalá que se podría entender, ¿no?, este concepto, este ejemplo que acabo de plantear, como el concepto de lo que debe ser la relación política que se refleja, expresa en la gestión de la Asamblea Nacional y que genera como producto una ley en la cual pues no hay el 100% de satisfacción de todas las partes, pero en bastante encuentran satisfechos esos intereses o esos puntos de vista. Doctor Diego Ordóñez, le planteaba la identificación de estos sectores. Es evidente que el correísmo, por ejemplo, que ha marcado pronunciamientos de buscar el caos, la desestabilización, acompañado de al menos 9 asambleístas de Pachacuti, que incluso buscan la fiscalización con el derecho que les asiste. Anoche, por ejemplo, no pasó la fiscalización del asambleísta Darwin Pereira, el juicio político planteado a la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, por una cosa que fue superada. No pasó en la comisión de fiscalización, pero quiero decir, además de ellos que están plenamente identificados, los asambleístas de Pachacuti, la parte de este bloque, con el correísmo, y el correísmo evidentemente en su andarivel de buscar el caos y la desestabilización, pero también ha habido acciones que no han sido muy claras, que han bailado en los pronunciamientos como Izquierda Democrática y otros bloques. ¿Cómo articular una gobernabilidad en estas condiciones? Esa es una pregunta muy compleja y yo creo que es de fondo, Miguel. ¿Cómo articular condiciones para la gobernabilidad en un ambiente en el cual no existe este, digamos, comportamiento objetivo, sensato, eh, del conjunto de los sectores políticos? Y esto me parece a mí que es una pregunta que nos lleva incluso a cuestionar sobre el sistema electoral, el sistema de partidos que está previsto en la Constitución y en el Código de la Democracia. Creo que además nos lleva a cuestionar sobre la ética política, que es la que anima el comportamiento de entes políticos y asambleístas. Usted mencionaba hace un momento el juicio político contra la superintendente de bancos. Yo recuerdo, Miguel, que aquí, en este programa, estuvimos junto con la asambleísta Pereira, donde hablábamos exactamente de ese tema y advertía yo en ese momento que de lo que se trataba es de una retaliación y un show. Porque resulta que en el Ecuador parece que es popular, ¿no?, agredir al sistema financiero sin entender las implicaciones financieras y políticas que tiene esa gratuita e irresponsable conducta. Y una forma era atentar contra la gestión de la superintendente de bancos, que ha hecho y está haciendo buen trabajo, que no es una persona que provenga del sector financiero. Ella es una funcionaria de carrera que está haciendo un trabajo que me parece a mí plausible. Pero ¿cuál era la reacción? Bueno, hay que sacarla. ¿Pero por qué? Porque algún asambleísta que cree que el ejercicio de su función le da carta blanca para hacer lo que quiera, pues nos lleva a ese escenario. ¿Qué genera todo eso? Desgaste de recursos, desvío de la atención de los temas fundamentales. Pretenden los asambleístas usar como una tarima la representación que no es para hacer show, sino para comprometerse con los problemas y buscarle soluciones. Bueno, yo advierto que en estas condiciones pues hay que hacer sin duda los esfuerzos una y otra vez, repetidos esfuerzos, reiterados esfuerzos, de convocar a los sectores políticos al entendimiento, de convocar a los sectores políticos a los acuerdos,
y para que sean los ciudadanos, ¿no? Quienes vayan entendiendo, quienes vayan comprendiendo, y eventualmente, digamos que vía presión en la opinión pública, induciendo a que los asambleístas o los sectores políticos vayan acomodando sus posturas a lo que le interesa a los ecuatorianos, no les que pueda interesarles a sus agendas de corto plazo o sus intereses electorales. Peor en este momento, Miguel, en que entramos en un escenario electoral, que ya entramos en un escenario electoral formalmente incluso, eso también añade otro elemento que puede hacer mucho ruido en este proceso de acuerdos políticos. Pero creo que, sin embargo, Miguel, no por ingenuidad, no por necedad, el gobierno siempre va a tener que insistir en esta necesidad del diálogo y en esta necesidad no solamente de sentarse a hablar, ¿no?, de cualquier cosa, sino de centrar, de darle carácter al diálogo en estas condiciones que decía hace un momento, ¿no?, de verdad, de objetividad, ¿no?, de racionalidad, y a partir de eso, ojalá poder concretar acuerdos con esos sectores políticos. El diálogo siempre será importante para buscar salidas. ¿Qué es lo que le interesa a los ecuatorianos? Salida a sus problemas angustiantes, especialmente de orden económico, social, de empleo. Sin embargo, diálogo con qué interlocutores, doctor Diego Ordóñez. Un diálogo debe marcarse por la buena fe. Y la buena fe quiere decir la, digamos, intención de poder llegar a entendimientos. No de usar el diálogo pues de una coartada para justificar la violencia, ¿no?, como sucede en el caso de algunos dirigentes indígenas, pues que dicen que van al diálogo, se sientan en una postura absolutamente irreductible y luego salen con la locución de que pues no se llegó a ningún entendimiento y eso justifica la violencia. En esto no hay buena fe, en esto no hay buena fe. Entonces hay que tener sobre todo esta actitud de la buena intención de llegar a entendimientos, de pensar, Miguel, que en un proceso de negociación hay que ceder. Y la cesión significa pues tratar de acomodar a lo que pueda interesar al interlocutor, pues, conectar, llegar a una solución pues, que satisfaga no el 100% de lo que uno podría esperar. Esto es importante. Hay obviamente pues, la interlocución de los sectores políticos, pero me parece también que es muy importante, ¿no?, que no en un proceso de negociación, pero sea un proceso de diálogo permanente. El gobierno amplíe este espacio que ha señalado ya del diálogo con sectores sociales, con otros sectores. Hay que conversar con la academia, hay que conversar con los medios de comunicación, hay que conversar con los gremios, con los empresarios, los grandes, los medianos, los chiquitos. Hay que conversar con otras representaciones de la sociedad civil, porque este diálogo solamente centrado en los sectores políticos que, como señalo, están demasiadamente condicionados por intereses electorales o agendas políticas que no compatibilizan con la necesidad de los ecuatorianos. Es importante que esta apertura también involucre a todos estos otros sectores de la sociedad. Usted decía en este momento con qué otros interlocutores. Bueno, señalo estos otros interlocutores. Sectores gremiales, sectores sociales, sectores indígenas, la academia tiene que involucrarse en el debate de temas, por ejemplo, cruciales como el de la seguridad, que no parte pues, de una solución mágica, ¿no? O solamente represiva, o solamente de fuerza. Bueno, hay muchísimo de este tema que se ha debatido en la academia. Hay que conciliar con el resto de funciones del Estado. Me refiero en específico en el tema de la seguridad. Hay otros temas, pero pongamos como ejemplos de la seguridad. La seguridad involucra a los jueces, involucra a la Asamblea. La Asamblea tiene que dar una respuesta a este proyecto de reformas que el presidente ha enviado. No mandar a que ya por mayo veremos la discusión, no, es ya la discusión. Jueces, fiscales, función legislativa, función ejecutiva, el conjunto del Estado, conciliado, concertado, empujando una agenda para proteger a los ciudadanos de la inseguridad. Fíjese usted que es un amplio espectro en las acciones de gobierno que necesitan de estos acuerdos a partir de un diálogo de buena fe, centrado, como decía hace un momento, en hechos, en realidades
y no en demagogia. Siendo importante lo que ha dicho el doctor Diego Ordóñez, diálogo con todos los sectores, abrirse a la academia, a los gremios, sectores sociales, nos parece muy importante, pero a veces en la práctica ese diálogo bien intencionado, abriendo los espacios a todos los sectores, a veces se dilata y finalmente el saldo es ningún resultado. ¿Cómo lograr que sea un diálogo con resultados? Habrá que sentar a esos actores para que no solo den su opinión, su observación, su crítica, a la que tienen derecho, sino que se comprometan con el país. Bueno, ese compromiso se espera. Ahora bien, esa ya es una variable que escapa del control del gobierno, es decir, cómo se comportan los interlocutores. Pero si al final del proceso sucede lo que usted acaba de manifestar, no se llega a entendimientos, pues el gobierno toma decisiones. Y es un gobierno que toma decisiones. No es un gobierno que pues, se queda sin empujar lo que considera apropiado para el logro de sus objetivos. Lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Toma decisiones, pues dice. Pero ya es evidente, ¿no?, que la toma de decisiones en esas circunstancias cambia, debe cambiar la perspectiva y el entorno, porque si no se llega a entendimientos, pues ya hay alguien que debe tomar una decisión. En este caso, pues la toma el gobierno. Lo ideal es que haya esta conjunción de puntos de vista, ¿no? E igual hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos, se habla, y yo no quisiera desgastar este concepto, ¿no?, pero el presidente ya planteó ya de llevar estos temas también a conocimiento de los ciudadanos por vía de una consulta popular, para que sean los electores, ¿no?, los que destraben estos conflictos, a veces imposibles de resolver en el ámbito de lo puramente entre los actores políticos por estas características que mencionaba en su momento, ¿no? Poner por anticipado sus intereses políticos, partidistas, ¿no?, de agendas de impunidad, antes que pensar pues, en las soluciones de los problemas. Habrá que establecer el momento y la agenda respecto a cuál debería ser esos temas de una consulta a los ciudadanos que permita pues, modificar culturas que afectan severamente tanto el funcionamiento adecuado del sistema político como el crecimiento y la generación de empleo. Ahora, el timing es muy importante para una consulta popular. Se ha mencionado, una simple mención, que pudiera ser con las elecciones seccionales del próximo año. Sin embargo, está aprobado, ya ocurrió el 86 con Febres Cordero, el 95 con Sixto Durán Ballén, que mezclar en ese ambiente, al menos con elecciones, pudiera perderse la oportunidad. Por tanto, la consulta popular, hacerlo con oportunidad y tal vez este mismo año, marcando todos los tiempos que eso conlleva, doctor Ordóñez. Sí, yo de acuerdo con esa aseveración respecto a buscar el momento adecuado que permita pues aislar el debate de los temas que tienen que ver con estructura del Estado, con modelo económico, de lo coyuntural, ¿no?, del tema electoral específico, en el caso las elecciones de seccionales. Creo que no conviene la mezcla, estoy de acuerdo. Hay que ver el momento en que esto se pueda concretar, pero me parece que esa es siempre una alternativa. Esa es siempre una alternativa y diría yo, en ciertos momentos, pues la más adecuada, la de llevar a los ciudadanos preguntas para que sean ellos los que absuelvan y resuelvan sobre decisiones que en el debate político parece que no tienen una posibilidad de entendimiento. Y una consulta popular con temas políticos, porque aquí hay sectores bien intencionados que vienen trabajando, académicos, de lo que usted invocaba, participación ciudadana, voces por la democracia, que vienen trabajando en una reforma política. El presidente, con el derecho que le asiste, ha hablado de la posibilidad de una consulta para cambiar la justicia. Creo que ese es un anhelo de todos, el cambiar, volverle más operativa, con menos corrupción.
es importante, pero no solo la justicia. ¿Acaso no apremia una reforma política para un sistema que usted lo conoce, doctor Ordóñez? Está intocado ese esquema que dejó el correísmo el 2008 con la Constitución, con ese Consejo de Participación Ciudadana que no funciona y otras instituciones. El sistema electoral, con un tribunal contencioso electoral que ha servido para otras cosas, menos para la justicia electoral. ¿No sería bueno tocar, sin perjuicio de la importancia de la reforma judicial, tocar también, o primero, la reforma política? Habrá que ver los mecanismos dependiendo del tema, ¿no? Porque uno es el mecanismo para modificar o, digamos, eliminar consejos de participación ciudadana y eventualmente el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Electoral o el Consejo de la Judicatura. Otra es la reforma política, que yo creo que es fundamental, que tenga que ver con el sistema electoral y el sistema de partidos. Porque es muy importante, ¿no?, el que se eliminen esta estructura legal que ha permitido que el Ecuador tenga 280 movimientos y más de 100 movimientos, Miguel, más de 100 movimientos esperando una resolución para inscripción o para reinscripción en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque se dejó, ¿no?, la posibilidad de que se constituyan movimientos locales, parroquiales, cantonales, provinciales, y con esas organizaciones se pueda llegar a organismos de representación nacional como la Asamblea. ¿Y en qué deriva todo esto? Deriva todo esto pues en que se fortalecen esos pequeños escaudillismos locales, ¿no?, llevados a entidades de pacto nacional como es la Asamblea, pues no se pierde esta visión parroquial y se pretende legislar con esa visión parroquial. Y esto es extremadamente peligroso. Luego esta dispersión, ¿no? Luego esta dispersión que no favorece los acuerdos. Yo digo, ingenuamente pensé que con esta asamblea habría sido posible llegar a acuerdos orgánicos, pero de movimientos políticos a movimientos políticos, ¿no? El correísmo, pues está el Partido Socialista, está Putin, ¿no? Pero, digamos, de una especie de conciliación política, pues para Ecuador parece que es imposible, como acuerdos políticos tan trascendentales como los que se lograron pues en Chile y en España post dictadura. Aquí en el Ecuador parece que eso es imposible. Pensé que eso era posible hacer, pero al final del día, lamentablemente, como organizaciones políticas, en el caso, por ejemplo, el correísmo depende muchísimo de la voluntad de su caudillo, ¿no? Y de la agenda que interesa a su caudillo, que en el caso específico de ellos es fundamentalmente el déjenlo volver, o se repite en el caso de Pachacuti un problema estructural de la democracia ecuatoriana, que es este radicalismo, ¿no? Este fundamentalismo ideológico que impide pues llegar ni siquiera a traspasar barreras que son casi como tan infranqueables como la muralla de China. A la muralla de China se puede pasar por ahí, pero hay posturas, ¿no?, de personas extremadamente radicales, infranqueables, que son absolutamente impermeables a cualquier razonamiento y cualquier evidencia. Entonces, todos estos problemas sí tienen que ver en algo, no totalmente, en el sistema legal, del sistema de partidos, del sistema electoral. Ahí está, Miguel, en el hecho de cuáles son digamos, la ética con la cual se ejerce la actividad política. La ética con la que se ejerce la actividad política. Podemos tener partidos de primera, podemos tener organizaciones políticas de primera, pero si tenemos políticos, no, me contradigo, porque no podría haber organizaciones políticas de primera con políticos de cuarta. Pero usted acaba de mencionar hace un momento, en la lectura de una columna de Roberto Aguilar, ¿cómo es que hay políticos que usan la tragedia para elaborar una plataforma electoral? Eso me parece que es indigno. La pregunta es, ¿una organización política puede tener características diferentes al comportamiento de sus componentes? ¿Cuál es la ética que es la que anima, estimula
la conducta y el comportamiento de los políticos. El uso electoral, yo critiqué en el caso de la prefecta Pavón, el uso electoral de la pandemia, porque no es que están haciendo, no es que están haciendo una obra en la que, digamos, no existe este ingrediente electoral, por ejemplo, en ofrecer pruebas a precios simbólicos, ¿no? Y usted lo que acabamos de ver, la señora Pavón gastando $500,000 en un mural que dice que va a incrementar el turismo. Si eso fuese así, entonces ese horrible mural que está en la fiscalía del mismo autor habría provocado igual efecto. Eso no sucede, simplemente una forma de lo más, digamos, aventurada de justificar Claro, lo grave sobre eso, doctor Ordóñez, lo grave sobre eso es que le pidan una contribución de 18, 19, $20 a los conductores en Pichincha cuando se está gastando para un mural, por bonito que sea, dejemos de lado eso, que no es necesario, no es urgente, cuando las vías están hechos pedazos en la provincia de Pichincha. Una de las características del gobierno del presidente Lazo es del altísimo nivel de respeto y escrúpulos en el manejo de los fondos públicos y de los bienes públicos. Usted no ha visto hasta ahora y no va a haber ningún escándalo en uso de vehículos, en uso de transporte, en uso de recursos, en uso de la burocracia con propósitos electorales. Incluso, si usted habrá escuchado, y el presidente Lazo alguna vez explicó, cómo es que muchísimos afiliados o simpatizantes del movimiento Creo han protestado porque dicen que no les han dado trabajo, no les han dado ubicación. Y eso es verdad, eso es verdad. El presidente Lazo dijo, bueno, a mí eligieron presidente, no agencia de empleos. Esto para establecer una línea ética, una relación con el manejo de los fondos públicos. Hay que manejar los fondos públicos con la convicción de que son fondos ajenos, de que no son fondos propios, de que no deben servir para la promoción personal, política y mucho menos electoral. Y eso se hace en muchísimas de las jurisdicciones y muchísimos de los sectores políticos usan los recursos públicos de distintas formas para promoción y usufructo personal. Y esto no es ético. El gobierno del presidente Lazo hasta ahora, y no va a haber hacia adelante, no tiene un atisbo de denuncia de actos de corrupción. Nunca, no va a haber eso. En un momento en el cual se trabajó, tuvo que hacer compras directas para atender el problema sanitario. Claro. ¿Recuerda usted lo que pasó en el gobierno de Moreno? Claro, y en el supuesto de que exista, va a cortar de raíces en el supuesto de que exista. Por definición, por definición. Bueno, esto me parece a mí que debería establecerse como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que sirva para que otras entidades del Estado y del gobierno descentralizados actúen de manera parecida, respetando los bienes públicos, usando los bienes públicos y los dineros del Estado como recursos ajenos. Doctor Ordóñez. Entonces, eso me parece a mí que es un elemento que tiene que ver con eso que le decía en su momento, ¿no? Esta ética que sea la que anime, estimule e informe el comportamiento político. Doctor Diego Ordóñez, ¿cuál va a ser el papel suyo en el gobierno? Se ha mencionado asesor presidencial. ¿Usted pudiera ser el puente con la asamblea, con otros sectores, con la academia, con los gremios, los sectores sociales que usted invocaba para lograr un acuerdo? Porque déjeme decirle una simple mención, por favor, daría la impresión de que ser asesor sería más cómodo que seguir peleando duramente con esa asamblea en el Estado que se encuentra desprestigiada, cuestionada. ¿No resulta más cómodo eso? No es un tema de, digamos, esto creo que precisar, no es que yo me sienta en el sentido de una comodidad medio como un concepto más personal o egoísta. Simplemente yo le decía al presidente de la República en algún momento, ¿no? Yo trato de hacer una actividad en las que yo me he involucrado, tener resultados, tener resultados.
y aportar en la solución de problemas. Y me parece a mí que en el ambiente de la Asamblea, en este ambiente que hemos mencionado, no se logra eso, no se logra eso, porque es un diálogo de sordos. Y esto no es bueno. Y yo creo que es fundamental, Miguel, el que no obstante se reconoce el valor en una democracia institucional que tiene la Asamblea Nacional. Sin duda que hay que llegar a entendimientos incluso a punto de parecer necios, ¿no? A punto de seguir pues, tratando de romper estas barreras infranqueables de las que hablaba hace un momento. Creo que el debate político hay que moverlo hacia otros ámbitos también. Creo que el debate hay que moverlo hacia otros ámbitos. Y es precisamente a partir de su pregunta sobre con qué interlocutores debatir, creo que hay que abrir ese debate. El gobierno tiene que tener un mayor nivel de comunicación con muchos otros sectores, que permita pues que el debate no solamente se centre en lo puramente político, en las connotaciones que he mencionado, sino que tenga esta perspectiva de mayor involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Esto me parece a mí que es un elemento sobre el cual hay que pues, razonar y sobre el cual hay que definir una estrategia. Y pues, ¿Usted podrá ser el puente? ¿Usted podrá ser el puente para ello? Bueno, no, yo voy a estar en una actividad en la cual, por la proximidad que he tenido con el presidente de la República desde hace muchos años, pues una proximidad en cuanto a hacerle saber sus puntos de vista. Y el presidente, pues hay sin duda en un frente político está la extraordinaria gestión de la ministra de Gobierno y pues el presidente definirá pues mecanismos que hagan eficiente esta estrategia o esta visión que acabo de plantear. Quizás Diego Ordóñez llega con esta asesoría, con el mayor respeto y consideración. El papel de la ministra de Gobierno es respetable. Sin embargo, ella ha tenido que involucrarse más a atender los temas de seguridad, que son importantes, caso del ISPOL y otros temas, pero viendo desde afuera como que ha sido muy débil ese puente del Ministerio de la Política, digamos, con la Asamblea y con otros sectores. Yo no diría débil, Miguel. Yo creo que ha habido ese puente, se ha construido ese puente, ¿no? Y eventualmente, pues eso ha permitido mantener un diálogo con algunos sectores. Yo en este caso diría, por ejemplo, un diálogo muy fluido con la presidenta de la Asamblea. De hecho, pues el informe de mayoría que fue presentado sobre la ley tributaria fue parte de esa estrategia, Y digamos que muchos otros efectos que han logrado resultados en cuanto a ciertos textos de ley o evitar que otras cosas sucedan han sido fruto de ese trabajo político de la ministra de Gobierno. Ahora, yo creo que es importante pues siempre tener este espacio donde se pueda también contribuir con otras ideas para poder pues fortalecer esto me parece a mí que nunca sobra opinión y trabajo en torno a este tema que es tan fundamental, el de los entendimientos y los consensos. Una pregunta final por ahora, porque seguiremos en contacto con el hoy asesor presidencial Diego Ordóñez. También pesó en su salida de la Asamblea cierto nivel de frustración que incluso le llevó a una sanción el año pasado. No, es más, yo esperé que cumplir la sanción para salir, lo había hecho antes. Lo que sí yo creo que es muy importante, ¿no? Esto ya igual fuera del ambiente de la Asamblea, pues que discutamos, ¿no? Esto ya más de una perspectiva que tiene que ver con estos temas de la modernidad, ¿no? ¿Cómo debe comportarse, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos hombres y mujeres en relación con el ejercicio de la política, ¿no? Y no, pues, y además con el respeto, ¿no? Temas como el respeto, como mantener ciertos cánones. En cuanto al debate político, me parece que es importante, ya como un tema paralelo, ¿no? A todo lo que estamos comentando, que también se discuta en lo político, en lo académico y también con sectores de opinión. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia al doctor Diego Ordóñez, asambleísta hasta la semana anterior y hoy asesor
presidencial. Entiendo que el primer contacto a este nivel lo hará cuando lleguen las próximas horas del presidente Lasso. Sí, sí, quedamos en conversar tan pronto regrese. Bien, le seguiremos invitando para seguir hablando de estos temas importantes como la reforma política, la reforma electoral en el país. Muchas gracias. Siempre a la Ordóñez. orden, Miguel. Muy amable. Mucho gusto, buen día. Diego Ordóñez, asesor presidencial, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad, como todos los días lo hacemos, para que haya justicia en el Ecuador. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema candente. Cada día, cada semana hay nuevos elementos de esa estafa que le causaron al ISPOL más de 900 millones de dólares. Y la semana anterior nos enteramos cuando John Luzuriagua Aguinaga se declaró culpable en un tribunal federal de Miami. Se declaró culpable. Uno más de quienes saquearon los recursos del ISPOL y que no puede pasar por alto. Invitados, el coronel Renato González, director general del ISPOL, el Seguro de la Policía Nacional, la doctora María Laura Patiño, experta, y el general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL y ex alto jefe policial. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar